Testamento, San Juan capítulo 21, versículo 14 al 17. Si lo tienen, voy a leer. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hasta el versículo 17. Cuando yo recibí la salvación, inició una vida nueva, realmente nueva, que nunca yo había conocido en mi vida, ni siquiera en la vida de mis padres. Para mí la vida era solo vivir como conformista, sin saber por qué y para qué. Entonces son preguntas muy básicas, frecuentes, pero la situación que nadie puede contestar. ¿Y por qué y para qué? Y preguntamos por qué y para qué. Los niños, cuando comienzan a usar de la razón, infinitas preguntas hace a sus papás. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por cualquier cosa. ¿Por qué? Tratamos de contestar, a veces sentimos ya cansados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es así? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es así? Entonces, ¿por qué y para qué? Pero cuando crezca un poco más, ya comienza en una edad que ya seriamente pueda pensar sobre la verdadera razón, la razón fundamental sobre mi existencia. ¿Y por qué yo de dónde y vengo? ¿Y por qué estoy a dónde debo ir? ¿Por qué? Y hacemos preguntas a los padres. Y papá, mamá, ¿para qué hacemos esto? ¿Y por qué? Sobre la vida, ellos no contestan, porque así es la vida, dice. Entonces, las respuestas que me daban para mí no eran satisfactorias, pero nada está claro. Un día, especialmente mi padre, ya que mis padres, en la época de ellos, eran gente de muchos estudios. Mi padre decía: estudia bien, tú siendo estudiante, si sacas buena calificación, tu futuro estará seguro. Entonces un día, no por mi rebeldía, sino tuve que hacer una pregunta seria. Entonces, y te hago una pregunta. Yo sí realmente estudio con mi corazón, estudio bien, realmente tendré un futuro garantizado, un futuro muy seguro. Sí. Al contestarme mi pregunta otra vez, entonces yo sé que ustedes, papá y mamá, han estudiado mucho, no cualquiera de la generación de ustedes estudian hasta el nivel que ustedes tienen. ¿Por qué no los veo feliz? Y ahí ya no me contesta.
¿por qué no los veo feliz? Que papá en su época, mientras que muchos hombres ni primaria tenían, graduó de una de mejor universidad del país. Mi madre, una preparatoria femenina muy buena, estudió hasta preparatoria. Mi padre, si estuviera vivo, tendría 91 años de edad. En la época de ellos, no sé, entre 100 personas de misma edad, de cuántos podría llegar hasta preparatoria, hasta universidad. Ustedes estudiaron muchos, pero ¿por qué no veo felices? Ya no me pudieron contestar. En la escuela igual, los profesores. Entonces el sistema educativo de Corea es donde fomenta tanto a los jóvenes estudiar. Y cada mañana el profesor encargado de mi aula, una breve reunión cada mañana para iniciar, luego de cerrar toda la clase también para despedirse. Entonces, cada mañana decía, oigan jóvenes, estudien. Si ustedes echan la gana para estudiar, el futuro estará seguro. Y mi pregunta, aunque nunca por respeto pude hacerlo, pero en mi corazón, usted, señor profesor, para poder ser profesor, seguramente haya estudiado mucho. Pero ningún día, desde cuando yo le conocí durante un año, ningún día lo vi feliz. Cada mañana llega como si fuera mal pagado, estresados, no sé, con cara fea, llega a la escuela, aunque hay algún momento que se sonríe, pero en general, estresado. Luego al momento de dirigir clases, se nota obligado, sin gana. Luego cada materia entra diferentes profesores, igual, solo para cumplir sus deberes, porque deben cobrar sus sueldos. Entonces, a mí no me convencía ni siquiera la familia, tampoco en la escuela. Pero doy gracias al Señor. Yo fui un chico que se interesó mucho en su propia vida. Yo no quería desperdiciar mi vida. ¿Quién quiere desperdiciar su vida? Pero especialmente yo pensaba, si yo no quisiera desperdiciar mi vida, es una oportunidad. Realmente quisiera aprovechar bien. Pero no había una persona ejemplar que realmente me pudo presentar, este es el camino. Ese es el camino. Un día he visto un artículo escrito de Schopenhauer, no sé en español cómo se pronuncia, un filósofo, Schopenhauer. Entonces, una anécdota de Schopenhauer, un día él estaba caminando, un joven estaba caminando, muy pensativo. Estaba distraído porque estaba muy pensativo, no vio un anciano estaba viniendo y se chocaron en el camino. El anciano se cayó. Al momento de levantarse, molesto, le dijo, joven, ¿acaso no conoce el camino? Presta atención. El joven, disculpándose, le contestó, sí, señor, yo no conozco el camino. Era una anécdota cuando Schopenhauer era joven, porque estaba buscando el camino. Entonces estaba muy pensativo, un poco ido. No vio un anciano, estaba viniendo apresurado. Y se chocaron. El anciano, ya con Schopenhauer es joven, el anciano se cayó al piso. Molesto, joven, distrae, ¿qué dice? ¿Por qué está distraído? ¿Acaso no conoce el camino? Sí, señor, yo no conozco el camino. Como anécdota de Schopenhauer, yo era así. Yo nunca pude conocer el camino. ¿Cuál es el camino de mi vida? ¿Hacia dónde debo caminar? Pero ¿qué pasa? Sentí perdido. Pues a mí me gusta
la parábola de Jesús de San Lucas capítulo 15, 3 parábolas de lo perdido. Una oveja perdida, una dracma perdida, un hijo perdido. En esta parábola se manifiesta, según la interpretación de Jesucristo, el corazón de Dios. Él no se interesa en quienes, siendo perdidos, no se sienten perdidos. Todo su interés está en quien realmente siente perdido. Jesús, ¿cómo se refirió? ¿Quién de vosotros si tuviera 100 ovejas? Llegó la noche, la hora de llevar su rebaño al redil, y se da cuenta que una oveja está perdida. No dejaría las 99 y no iría en busca de una oveja perdida. Como si fuera algo de ciencia básica y común, como todo el mundo lo hiciera, pero cuando nosotros prestamos nuestra mayor atención, yo no puedo estar de acuerdo. Porque las 99 yo primero llevaría al redil, aseguraría bien un lugar seguro, luego pedir ayuda o favor a mis amigos vecinos. He perdido una oveja, ayúdame. Luego iría en busca de la oveja perdida. Pero hasta cierta hora, cuando se oscurezca demasiado, ya totalmente oscuro comienza a aparecer la bestia, los animales salvajes. Yo diría, gracias amigo, ya está muy tarde, hasta aquí, ¿qué podemos hacer? Así yo haría. Pero según la parábola de Cristo, ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si se dará cuenta que una oveja está perdida, no dejaría las 99 y no iría detrás de una oveja perdida hasta encontrarla? Bueno, cuántas horas pase no le importa. Solo su interés está puesto en una oveja perdida. Mientras tanto, ¿qué estaría pasando a las 99 ovejas en donde el pastor las abandonó? Ser devorado por los animales salvajes. Al encontrarla, se pone alegre, la carga sobre sus 2 hombros, se regresa a casa, invitar a sus amigos a hacer banquete. ¿Y qué pasa con las 99? Es afuera de su interés. La segunda parábola aquí, una mujer que tenía 10 dracmas. Dracma, en la época de Jesús, hasta las monedas estaban muy mezcladas. Usaba moneda griega, moneda romana. Entonces, dracma es una moneda griega, pero dracma tiene 10 series. 10 series, entonces, con diferentes dibujos, tallado muy bonito. Entonces, esto causó ya una nueva costumbre para los novios en el día de su boda. Una colección de 10 series de dracma, juntarla. Luego, perforándolo, hacer un collar. Regalaba a su esposa en el día de boda. Entonces, es un collar no para el cuello, sino en la frente colocadas. Ustedes así es, 10 dracmas, en el día de boda. ¿Y qué pasa? Todo el día así andaba, pero en la noche, mujeres de la época, en la noche no puede dormir así con collar en su frente. Lo quitaba algún accesorio sobre una mesa, dejaba. Luego se acostaba. Pero en la época de Jesús, una casa judía normal, de clase media normal, del pueblo, aún no tenía sistema de loseta, ni azulejo y piso, sino tierra, sobre la tierra, un poco del pasto. Así era, al entrar a casa. ¿Qué pasa?
Una mujer, no sé, por distracción al momento de colocar 10 dracmas, una dracma corrió y cayó en el piso. Entonces es la época que no usaba todavía energía eléctrica, sino lámpara. La densidad es muy baja. Entonces, ay, ¿dónde se cayó? Comienza a buscar. Dice la Biblia, prender lámpara pariendo el piso hasta encontrarlo. Pero en aquel tiempo la gente en el día trabajaba muy duro, en la noche estaba muy agotado. Y puede ser el esposo decir a ella, Lana, mañana temprano vamos a buscar. No, yo tengo que buscarla. O, ¿cuál serie de cuál dibujo tú has perdido? Mañana en la primera hora yo la consigo, voy a completar. Y dice, no es misma. Es obvio que no es misma porque puede encontrar la moneda del mismo dibujo, pero no es misma porque en el día de boda su esposo lo había coleccionado, preparado, le entregó. Perder una moneda, aunque consiga del mismo dibujo, no es misma. Entonces podemos entender el corazón de aquella mujer. Su corazón por una monedita se quema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al encontrarla, se pone alegre, se goza, hace banquete. La última parábola, un hijo pródigo. En mi país, Corea del Sur, hay dichos de los antiguos coreanos. Entre 10 dedos de 2 manos, ¿cuál dedo no duele cuando muerda? Entonces, las madres usan esa palabra cuando un hijo o una hija se reclama, tú nunca me has querido, siempre fulano era tu consentido y consentida. La mamá contesta, entre 10 dedos, ¿cuál dedo no duele cuando muerda? Hay un dedo mío, al morder, ¿no duele? Todo duele. De mi entraña, de mi vientre he tenido. ¿Cómo no me duele? Entonces la parábola del hijo pródigo, el corazón del padre completamente inclinado al hijo perdido. Cuando el hijo perdido se regresó, el padre se puso tan alegre más que nunca, hizo un gran banquete. Pero ¿qué pasa? El hijo mayor se regresa del campo. Desde lejos oyó ruido de cantores, cantaba, alegría y risa y mucha luz. No quiso acercarse, llamó a un sirviente. ¿Qué está pasando en la casa? Su hermano se ha regresado. Se molestó en gran manera. Entonces el padre estaba muy contento y se dio cuenta que ya era muy tarde, su hijo mayor se regresa. ¿Y por qué mi hijo todavía no se regresa? Entonces uno del sirviente le avisa, ya está cerca, hace más de 30 minutos. ¿Pero por qué no viene? No quiere venir. Está muy molesto. Entonces el mismo padre abandona el lugar del banquete, se va en busca de su hijo mayor. ¿Qué te pasa? Tu hermano que estaba perdido, estaba muerto, se ha regresado. Él no se interesa. Yo, todos estos últimos años, he sido fiel para contigo. Nunca más has matado ni siquiera un cordero para mí. Pero para este bandido que apenas se regresó, mataste el becerro más gordo de la familia. Luego invertiste tanto dinero. Entonces el padre, ¿cómo lo regañaba? Mejor trataba de consolar. Hijo, todo lo que son míos no eran tuyos. Si tú querías hacer algún banquete, ¿por qué no lo hiciste? Entonces ahí nosotros podemos ver quién es el verdadero hijo perdido. El menor físicamente
pero su corazón se ha regresado, se ha vuelto. Pero el hijo mayor físicamente nunca se ha ido, pero su corazón siempre lejano del padre, era el verdadero hijo pródigo. Entonces el hijo mayor, símbolo de judíos, hijo menor, símbolo de los gentiles. En estas parábolas de los perdidos nosotros podemos ver el corazón de Dios, porque Jesús se refirió el corazón del pastor, el corazón de la mujer, el corazón del padre, símbolo del corazón de Dios. Entonces el corazón de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde Él pone su corazón? Donde haya quien siente perdido. Doy gracias al Señor porque yo era aquel perdido. Era un chico que siempre sentía perdido. Mi vida no tiene sentido. Por eso yo a veces al ver a los jóvenes, supuestamente jóvenes de la edad cuando yo recibí la salvación, al ver jugar contento, patear pelota, las niñas, o sea, imitan cantores. O sea, ¿cómo yo me siento? No hay una conexión del corazón. Yo cuando tenía edad de ellos, nunca pude disfrutarme. Yo exactamente cuando tenía edad de ellos, nunca a mí me interesó en jugar al fútbol. Me gusta, pero nunca. Porque en mi corazón realmente estaba enfocado en el tema. ¿Qué hago en medio de esta vida? Entonces en el día del paseo de la escuela, todos los jóvenes contentos en un lugar de atracción, a veces una montaña, un lugar. Ellos traían ese equipo del sonido, luego ponían música con alto volumen en el lugar del tiempo libre. Ellos bailaban, entre ellos jugaban. Nunca podía juntarme con ellos. Y mantenía distancia. Un lugar silencioso, desde lejos los miraba. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué no piensan de las vidas? Nunca pude unirme con ellos. Por eso cuando yo recibí la salvación para mí no literalmente una luz llegó a mi persona, realmente una luz llegó a mi persona. Entonces mi vida en medio del ambiente eclesiástico, porque siempre me iba a iglesia, totalmente era nueva. Cada día, mi única esperanza en la escuela, esperar que termine clases del día. Mi corazón porque estaba en la iglesia, me voy. Yo no me congregaba solo los días del culto, sino no había ni un día entre semana yo no me iba a iglesia. Todos los días me iba a iglesia. Mi esperanza que termine clases, marcharme a iglesia. Entonces, un día mis padres me dijeron, ¿tú qué crees? ¿Dónde es tu casa? ¿Iglesia es tu casa o tu casa es lugar de hospedaje? ¿Tú dónde vives? Creo que tú vienes a casa, considera como una habitación gratuita del hospedaje, solo dormir. Pasa todo el día en tu iglesia, fin de semana. Hasta se lavan con mi pastor. Quiero conocer. Luego mi padre insultaba a ese, luego voy a matarlo. Entonces se me robó mi hijo. ¿Cómo lavó su cerebro? Entonces, si tanto se preocupa, ¿por qué no me acompaña? No, que yo no quiero irme a ese lugar. Quiere saber que su hijo, dónde está metido, en qué lugar pasa fin de semana. ¿Por qué no me acompaña? Yo no quiero ir. Pero voy a matar a tu pastor algún día, entonces. Yo me sentía tan feliz, muy feliz. Ahora al recordarme
de mi tiempo estudiantil, solo en mi mente yo me acuerdo luz, llena de luz. Tanta alegría y gozo. Entonces, luego de la salvación, Dios empezó a darme esperanza. Anteriormente no tenía la gana de continuar en medio de esta vida. Yo dije, si la vida humana consistiera en trabajar todo el día, porque yo en aquel día siempre andaba en bus colectivos en la mañana, en la noche, el único ambiente que yo podía, la única escena que yo veía, obreros desde muy de mañana en el bus, medio muerto, irse al campo del trabajo. La mayoría dormitándose apenas, aunque parados, sentados, con cara hinchada, dos ojos cerrados apenas. Desde la mañana. En la noche al regresar, igualito. Entonces, algunos hasta parados. Por más que había algunos que sí hablaban, pero se veía cansancio. Yo dije, eso no es una vida esclava. Eso no es una vida esclava. Si la vida fuera así, ¿para qué continuamos? Entonces, la vida realmente fuera así, vivir uno 10 años más, 10 años menos, ¿qué diferencia habría? ¿No sería mejor lo más antes posible dejar esta tierra? Así yo, para mí, en mi vida, la vida no tenía sentido. Luego de mucho tiempo que yo he caminado en esta vida, conozco los hermanos de diferentes niveles económicos, de diferentes ámbitos sociales. Conozco a algunos hermanos que nosotros podemos decirlos, gente adinerada, gente muy rica también conozco. También a sus casas muchas veces fui invitado. La impresión que me da, qué casota de verdad, una casa grande, mira, que en su casa tiene su propio cine familiar, de sala de espera, esa sala del juego familiar es nuestra sala del cine, pero en algún sentido mejor que cine que está en centros comerciales. Mire, en su casa tiene su propio cine, su propia sala y alberca. Cada casa, cada habitación, por la ventana mirar afuera. ¡Qué paisaje! Yo digo, qué injusto, la vida es injusta. Mientras que muchos hermanos viven en una zona vulnerable, casita pegada con otra casita, se oye todo, la privacidad no existe. Entonces, hasta ronquidos se oye. Entonces, pero alguna persona, mira en qué clase de zona. Un hermano me invitó, pastor, gracias por haber venido a mi casa, humilde. Y luego, aquí, pastor, y abrió cortina de una, o sea, un lado lateral de su casa al abrir era el campo de golf. A la casa es el mismo campo de golf. Casa humilde, me dijo. ¿Qué casa humilde? Yo dije. Entonces su patio es campo de golf. Es una zona privada. ¿Qué clase de casa tan humilde? Pero ¿qué pasa en realidad? A mí no me causa envidia. Solo impresionante. Qué grande casa, qué bonita casa, felicidades. Pero sirvan al Señor, entonces. Pero sirvan al Señor y luego al despedirme de ellos, hermanos, en esa zona parece, la gente no les falta nada. Aquí hay muchos locos. Aquí la mayoría de mujeres sufren por sus parejas infieles. Entonces las mujeres de tal zona, ¿cómo se cuida de su cuerpo?
por su condición económica. Aunque son señoras, se ve como modelo. Muy, muy bonita. Sin embargo, sus esposos tienen otras mujeres. Hermano, esa es una pura falsedad. En esa zona hay gente sufrida, bien arreglada, bien vestida, pero el corazón podrido. Hay muchos aquí. También gente, parece que no les falta nada, se compiten entre los vecinos. Ellos, ¿en qué se compiten? Con sus carros. Cuando es muy pobre, se compite con celulares. Uso. Último modelo. Yo, Samsung Galaxy, último. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? Yo tengo esta opción. En Sociedad del Corea del Sur, anteriormente miraba su celular, qué clase de celular trae. Ahora llega a un restaurante, ve solo su carro. ¿Qué carro trae? Ah, tú allá, por donde quiera ir. Tiene un coche de dinero. Señor, no se lo atiende muy bien. Ellos se compiten con carros. En el estacionamiento, ¿qué clase del carro, cuántos carros, de qué marca dejan estacionado? Así se compiten. Mira, vecino, a ver, a esa marca, eso cuánto cuesta y cuánto. Ah, no tanto. Y yo, mira, míos. Entonces, cada uno de cuánto dineros. Ni siquiera puede andar con ese coche. En México no hay donde pueda andar con tal clase de coche. Cuando se sale con guardaespaldas, 2 camionetas adelante y atrás, supuestamente como un prisioneros, en medios, como un rehén, pero con una carita. Nada de felicidad me causa. Ay, qué pobrecito adelante y atrás, con su guardaespaldas, apenas en unos tramos, presume y luego se regresa, lo guarda. ¿Qué pasa? Allí hay mucha gente, aparentemente no hace falta nada, muchos hombres son adictos. Adictos, mujeres, muy deprimida porque su esposo, aparte de ella, tiene escondida segunda y terceras. Hermano, no crea, aquí no hace falta nada. Pura fantasía, falsedad. Aquí hay mucha pobreza en espíritu. Comparte el Evangelio. Luego que yo recibí la salvación, el Señor primero me aclaró el motivo y el propósito de mi existencia. Y luego me dio mucha esperanza, porque a mí me causaba realmente impresión. Estaba muy impresionados por poder probar la fe. Yo puedo creer en Dios. Dios me contesta. Entonces me daba ganas de hacer aventuras en mi vida. Yo quisiera conocerlo. Quisiera aprenderlo más y más. Entonces el mundo de la fe a mí abrió una ventana. Entonces de mucha esperanza. Y yo confío, Él me contesta. Esto, como dijo, espiritualmente a mí me producía tantas adrenalinas espirituales. Quisiera yo aventar, quisiera probar, quisiera probar. Sentí la invitación del Señor como con un gesto me estuviera invitando, ven por acá, pruébalo más, pruébame más, pruébame más, pruébame más. Yo te enseñaré quién soy yo. Esto, para mí, una gran esperanza me había traído. Incluso cuando conocí al pastor Oscar por primera vez en el año 84, el mes de diciembre del año 84, mi primer retiro, experiencia de participar en retiro invernal, ahí conocí al pastor Oscar. El pastor Oscar dice,
Cuando era joven, por herencia familiar, era de canosos, cabello de color blanco. Entonces un señor de cabello blanco predicaba, su voz para nada me agradaba. Su voz espera y luego grita tanto. Ay, ¿quién es ese señor canoso? Hablaba a nosotros. Pero vi que todo el hermano le miraba, le demostraban mucho respeto y admiración. Creo que alguien importante, pero no sé nada. Me gusta su forma de predicar, de verdad. Así conocí al pastor Oksup. No tenía oído para poder entender lo que estaba compartiendo. Poco a poco mi oído empezó a abrirse. Especialmente los testimonios que el pastor Oksup contaba me llenaba mi corazón de la esperanza. Yo quisiera copiar el estilo de vida de él. Claro, en su testimonio puedo ver, hubo algunos momentos difíciles del padecimiento. Es una vida gloriosa. Es una vida digna de verdad. Mi vida nunca tuve la dignidad. Eso es lo que dice dignidad. Una vida digna. Una vida de valor. Yo quisiera copiar. Cada vez que cuando él contaba su testimonio, mi corazón, hasta al grado que yo sentía reventarse. Yo quisiera probar. Yo quisiera seguir el ejemplo del pastor Oksup. Una vida solo por medio de la fe. Mi vida empezó a tener sentido. Ya que empezó a tener sentido, se me vino la carrera que yo debo tomar. He vivido muy feliz. Hasta ahora yo vivo como soñador. Entonces, ¿desde cuando recibe la salvación como la profecía del profeta Joel? En el día Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, los apóstoles estuvieron llenos del Espíritu Santo, sin algún miedo ellos valientemente predicaban en la explanada del templo. El grupo élite de sociedad judía, los conocieron, son cobardes. Cuando Jesús fue capturado, todos lo abandonaron. Lo que pasa, tan valiente, con gran autoridad, estaba hablando de que Jesús de Nazaret era el Cristo. Ellos dijeron, están ebrios de una nueva bebida, no sé, que es algo de droga. En aquel tiempo no había droga, pero equivalente de droga, una nueva bebida. Entonces Pedro contestó, ¿qué horas son ahora? Pleno día, no estamos ebrios, sino lo que dijo a través del profeta Joel se ha cumplido. En los días finales a toda la carne derramaré mi espíritu. Sus ancianos soñarán, verán sueños, y sus jóvenes verán visiones. ¿Qué pasa? Esa parte me gusta, porque es una expresión correcta. Porque desde cuando yo recibí la salvación, empecé a soñar. Empecé a ver visiones, no visión de mitología, sino mientras tantos que leía la Biblia, oraba, escuchaba, ver visiones, o sea, un futuro hacia donde el Señor me dirige. Yo hasta ahora vivo como soñador. Mi esposa está aquí. Entonces, ella me conoce. Yo digo, tu esposa es un soñador. Yo sé. Siempre vivo en sueño. Nunca vivo hoy. Siempre vivo en mañana.
Hoy, ¿en qué lugar yo me encuentro? ¿Con quiénes estoy? Yo no vivo en el día de hoy. Yo vivo en mañana. Dios va a trabajar. Desde hace tiempo atrás yo he vivido siempre en mañana. Por eso nunca me importó hoy. Hoy tener algo, hoy no tener algo, nunca a mí me importó. Sigo viviendo en mañana. Hasta el último día de mi vida en esta tierra, creo que estaré viviendo en mañana. Ahora es un momento un poco dificultoso, pero después de un rato yo estaré allá, en gloria. Siempre lo que yo soñaba, con el paso del tiempo, se ha hecho realidad. Siempre. Imagínense, hace 30 años cuando yo fui enviado a Paraguay, solo había iglesia en Asunción, Paraguay, Lima, Perú. Apenas 6 meses antes, San José, Costa Rica, luego Ciudad de México, 4 iglesias. Hace 30 años el número total de hermanos en nuestra misión en 4 países, menos de 200 hermanos. Tal vez 300 a nivel continental. Pasaron 30 años. ¿Qué creen ustedes? El número nuestros. Ya miles. Eso no es una vida gloriosa. Llegamos como don nadie. Ni siquiera sabíamos el castellano. Apenas saludar, hola, amigo. Son únicas palabras que sabíamos. Entonces, confiar en Dios, caminar, cuán bendito, cuán hermoso. Veo cómo se abren las puertas hacia donde Dios nos lleva. Así yo, mi vida en Cristo Jesús, luego de la salvación, realmente una vida feliz, llena de luz, una vida que yo siento realmente digna. Y ahora Jesucristo tercera vez apareció al Pedro luego de la resurrección. La primera vez en el aposento del Marcos, allí no estaba Judas Iscariote, porque se salió, se suicidó, y Tomás tampoco, entre 10 discípulos. Después de unos días, cuando Tomás también estaba junto ante 11 apóstoles, segunda vez. Ahora ya la tercera vez Jesús apareció en Mar Galilea. Aunque Pedro se alegró, pero no entendió muy bien el corazón de Dios, dijo a sus hermanos, originalmente eran pescadores de Galilea, vámonos a pescar. ¿Ya qué hacemos? Ya no sabemos qué hacer. El Señor se resucitó, qué bueno, somos salvos, pero vamos a regresar a nuestro pueblo, a pescar. Y otra vez con sus compañeros. Antes de ser discípulos eran compañeros, a pescar. Estaba echando red muy de madrugada. Allí llegó Jesús. ¿Qué pasa? Igual que la primera noche, cuando Jesús llegó a él, echaba red, pero no podía encerrar ni un pez en la madrugada. Pedro, al echar la red, se le venía. Yo creo que alguna vez he vivido en esa situación. Porque en mi mente se me viene la noche que Jesús, y la madrugada que Jesús vino a mí, siento igual, echaba la red, ningún pez podía encerrar. Entonces aún era muy temprano de madrugada, un poco de neblina en la orilla, algún desconocido estaba de pie. Echa tu red hacia el lado derecho. ¿Quién es él? Ya Pedro es diferente que antes.
Anteriormente estaba aferrado a su estilo, pero para él ya dejar su pensamiento era una práctica. Aunque nada me parece, bueno, voy a echar a la derecha. En 153 o 157, gran número de veces se sorprendió. ¿Quién es él? Juan dijo, es Señor. Y Pedro, por su carácter temperamental, al darse cuenta que era Señor, no pudo esperar hasta que barco llegara a la orilla, se tiró al agua. Su carácter tan apurado. Cuando los discípulos llegaron a la orilla, aún era muy de madrugada, hacia frío. Jesús los esperó, él mismo hizo fogata. Preparó un poco de pescados asados. ¿Cómo quisiera comer el pescado asado por el mismo Señor Jesucristo? Entonces, pescado asado. Jesús los esperaba. Pero imagínense los discípulos de diferentes sensaciones, alegre a la vez avergonzado. Entonces, gozoso, pero nadie habla avergonzado. Otra vez nos equivocamos. En el silencio. Yo conozco este silencio. A veces con el pastor solo en un vehículo, en un lugar, él no habla nada, yo no hablo nada. El silencio. Sé que para él cada segundo es tiempo importante. Entonces, silencio. Entonces yo pienso, algo debo decirle, algo tengo que decirle, pero ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Entonces, se quema mi corazón. Entonces, algo debo decirle, pero ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Ya que ahora estoy acostumbrado de estar con él, cuando tengo palabra, guardo el silencio. Entonces, él primero habla. Pastor Pablo dice, sí. Entonces, luego hablamos. Pero imagínense el silencio. Aún muy de madrugada, un poco oscuro, frío, fogata. Alrededor de fogata, los discípulos, nadie habla. Solo se dedica a masticar pescados, porque por vergüenza quiere esquivarse la mirada de Jesús, como ustedes. ¿Quién quiere testificar? Todo el mundo abre la Biblia, quiere leer la Biblia, cierran los ojos, quieren orar. ¿Por qué en la hora de testimoniar? Miren, entonces por la luz de fogata, que el rostro de los discípulos se veía bien claros, porque luz alumbraba sus caras. El rostro de Jesús, también del Pedro. Jesús rompió el silencio. Le hace pregunta. San Juan capítulo 21, versículo 14. 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Más que estos. El milagro que acaba de verlos. Tantos pescados. Más que estos. Le respondió, sí, Señor. Si fuera Pedro de antes, ¿de qué manera contestaría? Claro que sí, por supuesto que sí, ¿acaso no me conoce? Pero ahora con nada de autoconfianza, porque negó 3 veces a Jesucristo. No solamente negó 3 veces, ya la tercera vez Jesús apareció siempre distraído, siempre desentendidos. Sí, Señor. Luego agrega una palabra más. Tú sabes que te amo. Si fuera antes, solo, sí, Señor. Por supuesto que sí. Sería todo. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Tú me conoces. Yo te amo. Quisiera decirte, te amo. Pero tú me conoces. Cuán cobarde, cuán hipócrita soy. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. No sé
cuántos segundos, tal vez 1 minuto haya pasado. Pedro pensaba, ay, ya pasó mi turno, ya Juan y otros, entonces, ya soy libre. Pasó, ya pasó. Ya soy libre. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, ¿yo otra vez? ¿Por qué Juan no? ¿Por qué otros no? Simón, hijo de Jonás, se palpitaba su corazón más rápido. Entonces, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Esta clase del diálogo es interesante. Espero que suceda a cada uno de ustedes esto. Entonces, después de unos segundos más, tal vez minuto, Pedro ya trataba de calmarse. Ya pasó, ya el juicio ya pasó. Entonces, yo ya soy libre. Ahora se me va a preguntar a Juan o Jacobo. Le dijo la tercera vez, Simón, ¿otra vez yo? Entonces, su corazón se sube hasta su garganta. Entonces, otra vez yo. Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, porque la tercera vez hace la misma pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir? Dudando. No me está confiando. No me cree. ¿Qué? Ya que yo le negué 3 veces, es una venganza. Me está preguntando 3 veces, ya que yo le negué 3 veces. Me pregunta 3 veces. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, cada vez su voz más baja. La tercera vez apenas se oye. Señor, ya aquí no dice, sí, Señor. Dice, hasta la segunda vez, sí, Señor, tú lo sabes. Pero la tercera ni siquiera dijo, sí, Señor. Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué el apóstol Juan, al momento de escribir la vida de Jesús, Mateo, Marco, Lucas, pero en el libro de Juan, él se dedicó en describir bien sobre este diálogo? Entonces, parece 3 preguntas son iguales, misma pregunta, y luego de respuesta de Pedro, mandato del Cristo, es lo mismo, pero aquí hay diferencia. La primera vez es Cristo, luego de escuchar la contestación de Pedro, ¿cómo le mandó? Vamos a ver, versículo 15. Él le dijo, ya la primera vez, apacienta, fíjense, mis corderos. Dijo, apacienta mis corderos. El siguiente versículo. La segunda vez, pastorea mis ovejas. Siguiente. Jesús le dijo la tercera vez, apacienta mis ovejas. Hay una pequeña diferencia. Entonces, la primera vez, apacienta a mis corderos. La segunda vez, pastorea mis ovejas. La tercera vez, apacienta mis ovejas. Apacentar y pastorear son similares, pero sí hay diferencia en definición. Apacentar, dar de comer. Pastorear, guiar. Entonces, apacienta a mis corderos la primera vez. La tercera vez, apacienta a mis ovejas. Corderos, crías. Ovejas,
ya grandes. Entonces, ¿qué pasa? Apacentar de comer a las crías, equivalente de anunciar el evangelio a las almas perdidas. Comparte evangelio, para que mis corderos, crías, principiante, gente nueva, dar de comer, pero ¿con qué? ¿Con qué alimento? El evangelio. Sean salvos. Luego de haber recibido la salvación, pastorea a mis ovejas, formar el redil, no dejar suelto en el campo, sino formar un redil, entonces rebaño, pastorea. ¿Qué quiere decir? Enseñar a ellos, guiar a ellos sobre la vida luego de haber recibido la salvación, la iglesia, el siervo, la vida de la fe, la oración, y luego, al principio, quien se siente todo avergonzado, tímido, nunca trata de establecerse a sí mismo, ya que apenas entró en una vida nueva. Luego se acostumbra. Después, con el respaldo del Señor, en su vida se manifiesta obra del Señor, se le pega otra vez la soberbia. Comenzó a creerse como alguien. ¿Cuántas veces los discípulos de Jesucristo se pusieron tan soberbios? Guiarlos. Luego, la tercera vez, apacienta a mis ovejas. La primera vez, apacentara a los corderos. La tercera vez, apacienta a las ovejas. Hay diferencia, cría y adultos. Entre rebaño, algunos considerados adultos, ovejas, discípulos, levantar discípulos, a aquellos discípulos apacentar, dar de comer, pero ¿con qué alimento? No con pasto suave. Pasto suave, símbolo de evangelización. Con el pasto, con alimento sólido con que yo en esos últimos días os he apacentados. Una lección dura. ¿Cuál lección? Negarse a sí mismo. Entonces aquí podemos ver 3 niveles. Evangelización, apacentar a los corderos, pastorear a mis ovejas, dirigir la iglesia. La última, entre rebaño, algunos considerados ovejas son futuros líderes. Apacentar con el rebaño con que en sus últimos meses yo os he apacentado. Una lección dura, negarse a sí mismos. Aquí podemos ver, Jesús entrega al Pedro el ministerio de discipulados, porque Jesús durante 3 años, él presentó su ministerio de discipulados, cuando sus discípulos ni siquiera eran salvos. Uno por uno llamó, los apacentó. Entonces, cuando los discípulos recibieron la salvación, empezó a pastorear durante 3 años. Entonces, en aquella convivencia, supuestamente 24 horas, durante 3 años, ellos vivieron el vivir de Jesucristo. Entonces, depender de la palabra de Dios, el orar. Luego, Jesús es tan humilde, nunca se le establece, confiando en el Señor. Entonces, los discípulos que aprendieron la importancia de estar reunidos en comunión, entonces leer, el orar, porque ellos muy a menudo lo encontraron, desde muy de madrugada hasta muy de la tarde,
solo apartado él estaba orando. Nunca Jesús trató de establecerse a sí mismo, sino quería entregarse su vida para el bien de los demás. Durante 3 años Jesús los pastoreó y luego, cuando se acercaba los últimos momentos de su vida, empezó a dirigirlo con una enseñanza bastante dura. Todos vosotros. Y decía que todos de ustedes me van a dejar, me van a negar. Pedro dijo, no. Llena de autoconfianza. No. Aunque todos estos te nieguen, menos yo. Yo estoy dispuesto hasta la muerte. Pero Jesús dijo, está escrito, herirá al pastor, el rebaño será disperso. Tú me negarás jamás. Pero Pedro no se dio cuenta el que estaba haciendo contra la profecía. Su autoconfianza es demasiado grande hasta contradecir la profecía de Dios. Entonces, la palabra de Dios herirá al pastor, el rebaño será disperso. Entonces, sobre esta verdad declarada por Dios, parte de profecía, Jesús no cree en ellos, sino cree en la Escritura. En el libro de San Juan, dice, capítulo 2, parte final, Jesús no confiaba en ellos, porque conocía quiénes ellos. Jesús los amaba, pero nunca confiaba en ellos. Por eso no se decepcionaba. El pastor Oscar, uno de su dicho, casi su dicción, muy a menudo, a la hora de despachar los nuevos ministros. Entonces, luego de ya anunciar a toda la congregación levantamiento, nuevos ministros, los seminaristas ya ahora son ministros, quieren despedirse, pues cada uno a su destino tiene que marchar. Busca al pastor Oscar, pastor, gracias por el tiempo que me ha permitido, ya me voy. Muy a menudo él dice, yo no te confío. Entonces, me decepciona. Si no me confía, ¿por qué me manda? Yo no te confío, dice. Te conozco. Yo solo confío en el Señor que está en tu corazón. Yo lo vi en medio de tu vida. Nunca confía en mí. Yo nunca. Aquí yo también, lo que yo he aprendido, ahora estoy diciendo de la misma manera a los ministros que están aquí. Ninguno confío. Cada uno, cuando confía en el hombre, me va a decepcionar en gran manera. Yo no te confío, yo no te mando. Vi el Señor en medio de tu vida. Confío en el Señor, quien te salvó, te estaba dirigiendo. Yo confío en Él, te va a enseñar. Entonces, vaya. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Yo no sé cómo dirigir. El Señor que está contigo, confía en Él. Él te enseñará. Entonces, pastor, con el tema de ofrenda, yo cómo debo administrar, yo no sé muy bien. Como quiera. Como cada vez que termine el culto, ábrelo. Si hay un poco de ofrenda, quiere comer helado, adelante. Pero confío en el Señor. Tú también confía en Él. Él te va a enseñar. Bueno, abre la caja de ofrenda, ve un poco de ofrenda caída. Voy a comer hoy asado y luego helado. Pero primero voy a preguntar al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué dirá el Señor? ¿Estoy de acuerdo? ¿Le dirá? Entonces, no, creo que no. Entonces, para difusión del Santo Evangelio, nunca nos entregó
un librito de doctrina, mandamiento de nuestra denominación, sino confía en el Señor. Ya que nosotros podemos ver 3 enseñanzas. Yo a los corderos, ¿qué haría? Pero el pastor ocupar con los corderos, nuevos integrantes, nuevos, súper amable. Pastor ocupar. A veces nosotros como discípulos viéndolo, tenemos envidia con los nuevos. Ay, así me trate, por favor. Entonces, mira, con tanta amabilidad, tan cálido. Dirigirlo hacia la salvación. Luego comienza a guiar sobre la vida de fe. Cada tema. ¿Por qué debe congregarse? ¿Por qué se necesita un pastor? ¿Por qué es necesario el leer la Biblia, el orar? Luego de ver un poco de obra de Dios, ¿por qué debe humillarse? Cada tema enseña. Después, la última lección necesaria para quienes anhelan el obispado, dirigir la iglesia como liderazgo, tener liderazgo. Sí o sí tiene que aprender una enseñanza importantísima, siendo ser humano para poder seguir en pos de Dios es una lección inevitable. Negarse a sí mismo. Supuestamente tal reconocimiento, la diferencia que hay entre Dios y nosotros. Nosotros, ¿cuántos de Dios podríamos comprender? Si el poder de Dios, si en números se expresara, en cifras, el poder de Dios fuera el número 100. Nosotros entre 100 poder de Dios, ¿cuánto número podríamos comprender? Si el poder de Dios en cifra fuera número 100, nosotros entre número 100, ¿hasta qué número podríamos comprender siendo ser humano? 5, 6, 1, ni siquiera 1% en realidad. Entonces, para poder seguir en pos de Dios, tenemos que aprender una enseñanza importante: no confiar en mí mismo, porque Él me rebasa totalmente. Yo cuando camino con los niños, por ejemplo, con mis nietos, cuando me hace pregunta, trato de contestar. Pero hay algunas cosas que cuando me hace pregunta no hay manera de contestar. No es que yo no pueda contestar. No alcanza el nivel de mis nietos. Cuando comienzo a explicar el mecanismo, ni siquiera palabra mecanismo se entiende. Según el mecanismo de un vehículo, ¿qué es el mecanismo? Que la lógica, como una máquina funciona. ¿Qué es lógica? Hay algo así, se llama lógica se dice. No es que yo no pueda expresar. El nivel de mis niños no alcanza. Finalmente yo debo pedir a ellos confiarme. Créame, abuelo, créame. Entonces yo hago esto, sí, créeme. Ya que ellos se demuestran la confianza. Por eso son muy amorosos sus nietos. Entonces, créame, no va a pasar nada. Nosotros siguiendo en pos de Dios, ¿cuántos de Dios, de poderes, sabidurías, siendo ser humano, podríamos comprender? Nuestra visibilidad. Nosotros vemos lo que pasa delante de nuestros ojos apenas. Muchas veces veo las personas distraídas. Aquí un peligro está pasando. No puede verlo. Desde lejos. ¡Cuidado! 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 ¡Atención! ¡Atención! Así somos nosotros. Hasta una situación que
a 1 metro de mi persona está pasando, yo no puedo percaptar muchas veces. Siendo así, ¿cómo nosotros podremos percaptar las cosas que van a suceder luego de unas cuantas horas mañana, luego de 1 año y 10 años? Él sí. Entonces, finalmente, ¿qué pide a nosotros? Quien quiera que quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Porque su cruz al momento parece una cruz. Parece una carga. Ay, no me gusta. Tómelo. Esto para ti será bendición. A mí me gusta un ejemplo, lo que he leído, un artículo que dijo, una enfermera atendió una señora que estaba ya en el último momento de su vida por una enfermedad. Lo cuidó mucho. Entonces nunca ella esperaba que le diera alguna recompensa. Era buena enfermera. Finalmente la anciana falleció. Antes de fallecer se le expresó su agradecimiento. Gracias, amiga. Ni siquiera mis hijos me pudieron atender así. Te agradezco. Falleció. Era muy rica. Dejó su testamento ante su abogado. Llegó el día de ya publicar el contenido del testamento. Para mi hijo fulano, tal heredad mía, mi hija. Entonces esa enfermera también fue invitada como miembro de familia. Aunque ella no esperó tanto, pero automáticamente el ambiente le hacía tener un poco de esperanza. Finalmente salió en la parte final de carta del testamento. Para mi querida amiga fulana. Parte final, un párrafo. Le agradezco por tu amabilidad, cómo me atendió. Para ti dejo un mueble mío. En mi recámara, en la pared está colgada una cruz de madera. Es para ti. La decepcionó. ¿Cómo? Una cruz de madera. A esa cruz grandota que siempre tenía colocada. ¿Para qué me sirve esto? Nunca yo he esperado algo especial, pero esto me decepciona de verdad. Pero tuvo que llevarlo porque a la corresponde. Señora, llévasela porque pertenece a usted. Ah, no quiero esa cruz de madera. Se la llevó a su casa. Dejó tiradita en su depósito. ¿Qué hago esto? Cada vez al verla, un día voy a hacer charro, cortarlo, todo, voy a usarlo como de leña. Un día de casualidad pasándose al lado de la cruz. Entonces, por su maniobra, la cruz se cayó al piso, con todo su peso. Al momento de caerse, ella oyó un ruido muy extraño. Luego, al enderezar la cruz, forma de la cruz, una rajadura completa. Ella se dio cuenta, eso no es una cruz de madera maciza, es un cajón. Yo no supe que era un cajón en la forma de la cruz, porque la rajadura se veía. Ah, ese es un cajón secreto. Logró abrirlo. Adentro de la cruz, llena de joyas, accesorios de no sé cuántos valores. Ella quedó llorando. Gracias, amiga. Me dijiste que llevara esta cruz. Para nada me gustó. Pero nunca supe que adentro de esta cruz, cosas personales de difunta, accesorio que en toda su vida, desde su juventud, cada cual de mucho valor. Me gusta ese artículo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Al momento parece una cruz. Quién sabe, esa cruz después de un poco del tiempo se vuelva en una enorme bendición. Así es. Por ahora, ay, porque a mí me tocó esta cruz. Se llama mi esposo. Ay, esta cruz se llama mi esposa.
mi hijo, mi hija, no sé por qué. Pero se lleva muy bien. Con el tiempo verá, no era carga. Enorme bendición. Por eso, hermanos, para aprender esta última lección, el alimento tan sólido no es fácil. Negarse a sí mismo. Pero ¿cómo dirigió a cada discípulo? Tú me negarás 3 veces. Jamás yo, llena de autoconfianza, tú me negarás. Antes de que aquel gallo cante la madrugada que viene, me negarás 3 veces. Jamás yo. Aunque todo el mundo sí, menos yo, por favor, que me conozca. Maestro, no me conoce, estoy dispuesto hasta la muerte. Me negarás 3 veces. En la madrugada, cuando Pedro inconscientemente por cobardía negó 3 veces a Jesús, viendo el ambiente tan hostil. No lo conozco. La tercera vez dice hasta maldiciéndolo. Si Pedro hubiera sido un mexicano, ¿qué clase de insulto hubiera dicho para que todo el mundo pudiera creer? Si fuera discípulo, nunca podría hablar esa palabra. Entonces, yo no lo conozco y luego algún insulto mexicano. Cuando lo dijo el Señor al gallo, Señor gallo, en este momento, gallo comenzó a cantar. Es que gallo mexicano, ¿cómo se canta? En español se canta, ¿no? Kiriki. En coreano, coquillo, coquillo, se dice. Porque gallo coreano habla coreano. Gallo mexicano, español. Entonces, kirikiri es coreano, coquillo, coquillo. Entonces, cuando lo escuchó, se acordó. En su mente se le vino el rostro de Jesús cuando le decía, tú me negarás 3 veces. Lloró amargamente. Entonces la autoconfianza se hizo polvo. Luego Jesús le apareció 3 veces. Por eso el comportamiento del Pedro es muy diferente. Tú me amas, no como antes. Agachando su cabeza. Sí, Señor, tú lo sabes. Apacienta a mis corderos. Ay, pasó el juicio. Simón, hijo de Juan. Sí, Señor. ¿Tú me amas más que todos estos? Sí, Señor, tú lo sabes. Pastorea mis ovejas. La tercera vez, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas? Se entristeció. Porque él se le reconoce, yo soy un cobarde traidor. Quiere decir, sí, Señor, pero ni le sale palabra así. Tú lo sabes todos, que te amo. Aunque te amo, cuán cobarde soy, cuán inútil, tú me conoces. Pero quisiera decirte, ya no por autoconfianza, sí, Señor. Apacienta a mis ovejas. Estos, del número 1, apacentar el cordero, evangelizar. Guiar a ovejas, pastorear. Dirigir la iglesia. La tercera, apacentar a mis ovejas. Como yo te enseñé. Los discípulos, enseñar con ese alimento sólido. Si tú te confías en ti, te vas a fallar. Para seguir en pos de Dios, deja de confiarte. Depende de la palabra de Dios. Entonces tú vas a poder seguir compartiendo evangelios. Hermanos, estos mandatos personalizados al Pedro se aplicó en la vida de cada uno de nosotros en nuestra iglesia. Hasta que el Señor se regrese,
Estos tres debe repetir constantemente. Anunciar el Evangelio, que los corderos sean salvos. Y luego juntarlos en la iglesia congregándose, guiarlo, la necesidad de leer, orar, ofrendar, también congregarse, tener un siervo, recibir la guía, humillarse, vida bendita. Luego entre las ovejas se levantan algunas ovejas candidatas, que en futuro serán líderes de la iglesia. Darle el alimento sólido, el negarse a sí mismo. Porque se le confía, queda limitado. Cuando falla, ya no va a querer. Pero si deja de confiarse, aunque falla, se levanta de nuevo, porque no se le confía, sino se confía en el Señor Jesucristo. Y Cristo puede trabajar grandemente. Entiendan, para terminar, si delante de ustedes algún día encontrar una persona digna, una persona muy gloriosa, entienda cuántas veces falló. Luego aprendió una enseñanza tan importante: no depender de sí mismo, sino depender del Cristo, depender de la gracia, depender del amor. Por eso esta frente puede dirigir a muchas personas. Yo también, una persona de mucha falla, mucha vergüenza, pero Dios me cubrió con su gracia, con su misericordia. Todo mi ser es gracia. Así es nuestra vida. Entonces, estos hermosos mandatos deben continuar. Anunciar el Evangelio. Cuando recibe la salvación, invitar a la iglesia, guiarlos. Luego entre ellos levanta los discípulos, futuros líderes de la iglesia, futuros ministros. Luego darle el alimento sólido, dejar de creerse en su propia persona, solo creer en Dios, para que Dios pueda trabajar grandemente en la vida de ellos. Pues vamos a continuar. Ustedes eran corderos, pero ahora ya se han convertido ovejas. Corderito llegaron, pero ya están creciendo. Algunos que en este retiro de salvación aún corderito, pero van creciendo. Con el tiempo, entre el rebaño habrá algunas ovejas. Se nota, es candidato. En el futuro va a ser un siervo de Dios. Ama a Dios, está apasionado, todo está bien, pero bastante soberbio y creído. Bueno, CNC, esta última lección, eso va a sacar lágrimas de tu alma, dejar de confiarte en ti mismo. Pero cuando solo confía en Dios, Dios puede usar grandemente la vida de ellos. Amén. Vamos a continuar esta enseñanza, Señor, repitiendo en nuestra vida. Anunciar el Evangelio, dirigir la iglesia, luego ser levantados los discípulos. Esto nunca podemos dejarlo nosotros. Amén. Por eso dijo: haz esto hasta que yo me regrese. Cuando me regrese, te voy a dar corona de la gloria. Eso debemos continuar. Oremos. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park.